No es el protagonista José, y no sé si ustedes lo notaron, pero mientras estaba leyendo la historia, yo traté de ser intencional en los énfasis eh, en cuanto a las menciones a Dios, al nombre de Dios, de cómo una y otra vez el autor menciona a Dios como quien estaba orquestando todo lo que estaba pasando, porque definitivamente nosotros podemos ser llevados por la idea de Hollywood, ¿verdad? O la idea fílmica, la idea teatral de que José es el gran protagonista de esta historia. Y aunque vamos a estar hablando de él la gran parte de la reflexión que vamos a estar teniendo, vamos a notar que en realidad el gran protagonista de esta historia no es otro sino Dios. Así que con eso en nuestra mente, ¿verdad? Con eso de fondo, vamos a ver en primer lugar la relación de José con la soberanía de Dios y con lo que él entendía que Dios estaba produciendo en su vida. Notemos una vez más en el pasaje, si ustedes pueden verlo conmigo, las veces que José se refiere a Dios como quien está llevando a cabo todo este plan. Miren en el versículo 8 conmigo, versículo 5, perdón, ahora pues no se entristezcan ni la especie haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios, dice el texto. El versículo 7 dice de nuevo, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente. Versículo 8, una vez más, ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron, sino Dios. De nuevo, allí mismo en el versículo 8, Él me ha puesto por padre de Faraón. Finalmente, versículo 9, díganle a Jacob lo siguiente, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de Egipto. Noten cómo todo lo que está en la mente de Dios, de José, perdón, es lo que Dios ha hecho con él. Es como Dios ha estado trabajando a lo largo de toda su vida. Y yo no voy a dar muchos detalles de la historia. Yo asumo que quienes escuchan conocen esta historia de la vida de José, que es muy común por demás. Pero miren cómo José entendía que todo su trasegar, todo lo que él había vivido en su vida, no era más que lo que Dios había diseñado para él. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo fue su vida en términos de los traumas, entre comillas, que pudieron haber impactado su vida y cómo él se relacionó con ellos. Pero solo a grosso modo, nosotros podemos ver a un José que fue desprendido de la casa de su padre para ser llevado a un lugar donde evidentemente padeció y padeció muchísimo injusticias, abandonos, de muchas maneras. Pero José entendía en todo momento que todo eso era parte de un plan de Dios diseñado para él. Lo otro es que él no estaba pensando tanto en sus dones o en sus talentos ni en sus habilidades. Él no estaba diciendo, mira, yo fui tan bueno, fui tan habilidoso, fui tan sagaz en esta vida que a pesar de que todo esto parecía adverso, yo me abrí camino y hice mi propio trasegar y he llegado hasta aquí por mi propia fuerza, que es un discurso que nosotros escuchamos muy frecuentemente, un discurso muy centrado en el hombre, ¿verdad? Tú puedes hacerlo, tú puedes cambiar tu historia, tú puedes hacer que todo lo que tú vives sea diferente. Pero noten cómo José se está quitando en todo momento de en medio y está poniendo a Dios, entendiendo que no ha sido otro, sino Él quien ha estado orquestando cada área, cada situación y cada momento de su vida. Él sabía que todo había estado bajo el control soberano de Dios en todo momento y en todo tiempo. Y a veces es difícil ver en medio de lo inexplicable, en medio de el dolor, del sufrimiento, de la injusticia, en medio de lo que nosotros sufrimos a solas y a veces lo que solo Dios y nosotros sabemos que es un sufrimiento. A veces es muy difícil entender la soberanía de Dios y entender cómo puede Dios estar en control de esto. ¿Dónde puedo yo ver a Dios en medio de todo esto? Lo cierto es, nosotros no tenemos que llegar al final de la historia de nuestros días para entender que toda nuestra vida ha sido el resultado de un propósito y de un plan. Él está allí permanentemente trabajando con nosotros, viendo nuestro dolor, sufriendo nuestra injusticia, sufriendo también nuestro sufrimiento. Dios no es de ninguna manera indiferente y de hecho nos hemos acostumbrado a pensar en la soberanía de Dios como un concepto abstracto muy separado de cualquier humanidad. Decimos cosas como que mira, Dios, sí, 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 yo sé que Él es soberano, sí, pero no sentimos que eso pueda traer algo de alivio a nuestras vidas. Y la verdad es que hay descanso en saber que
todos los acontecimientos de nuestra vida, desde el momento en el que nuestros ojos vieron la luz, han estado controlados y siguen estando en control de un Dios que no ha perdido nunca el rumbo de sus destinos. Y digo sus destinos, no de sus destinos de él, porque él tiene uno solo, sino los destinos de las vidas que están en su control. Nunca, ninguno de esos rumbos se ha extraviado. Así que la soberanía de Dios no es una muletilla que yo uso para resignarme cuando no encuentro ninguna otra explicación. No es lo que yo uso como el niño que se va a la esquina del cuarto y dice, sí, finalmente no hay nada que hacer, y allí se esconde sin encontrar realmente cuál es el sentido de lo que está pasando. La soberanía de Dios no es el manto con el que yo me escondo para no tener que darle el rostro a nadie. Sí, Dios es soberano, ¿y qué? ¿Verdad? Es algo que tiene que ver con todo lo que yo hago y con toda la manera en la que yo vivo, cómo pienso, cómo me muevo, cómo me estoy relacionando. Y ojalá tú puedas pensarlo por un momento. Es decir, piensa en las maneras en las que tener una perspectiva de la soberanía de Dios pudiera cambiar la forma en la que estás viendo todo lo que está pasando en tu vida ahora mismo, cualquiera sea la situación. Porque a veces somos tan concentrados en nosotros mismos, tan centrados en nosotros mismos, que nos vemos siempre como víctimas, nos vemos siempre como que a los que siempre les está yendo mal, a los que nada les sale bien, a los que siempre tienen que enfrentar algo difícil. Y toda la vida ha sido así, y todo el tiempo ha sido así conmigo. Y a veces eso no sale todo el tiempo, ¿verdad? Pero como que y hay una situación en la vida que hace que eso explote. Y entonces empezamos a recoger todo eso. Empezamos que así ha sido siempre, es que desde niño, y es que toda mi vida, y es que con mis hermanos, y es que así fue con mis papás, y es que todo ha sido así siempre. Y entonces como que explotamos y explotamos pecaminosamente porque no vamos procesando cada una de esas situaciones desde la perspectiva correcta. Entonces, ver nuestra vida a la luz de la soberanía de Dios es entender que incluso nuestro dolor, nuestros infortunios, nuestros desaciertos, nuestras equivocaciones e incluso los errores de otros contra nosotros, la manera en la que otros han actuado pecaminosamente contra nosotros, incluso nuestros propios pecados, están en el control de Dios. Y cuando digo en el control, no estoy diciendo que Él permita y nos induzca a nosotros al pecado, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que están siendo llevados por Él. Y Él está acomodando cada una de esas situaciones según el designio de su voluntad. De modo que cuando nosotros vemos esta historia de José, ¿verdad? Y nos acercamos a Él con este panorama y pensamos en todo lo que Él tuvo que atravesar y ver esta actitud de José, uno dice, pero yo no me explico. Si usted quita a José y me pone a mí ahí, yo, si estoy viendo a esos hombres cara a cara, a mis hermanos, yo lo primero que les digo es, ustedes tienen que arreglárselas conmigo. Miren cómo he llegado yo aquí cuando ustedes no creyeron en mí. Y miren cómo me he convertido en lo que soy. Ahora siéntense porque les voy a mostrar todo lo que he logrado. Y además de eso, ustedes van a tener que sufrir lo que yo he sufrido todos estos años. Pero no, este pasaje nos deja ver que en el corazón de José no había ni la más mínima gota de resentimiento con respecto a sus hermanos. Y todo eso porque su corazón estaba revestido por la soberanía de Dios. En todo momento José entendía que era Dios quien estaba trabajando en él. Mi hermano, qué maravilloso, de verdad, qué maravilloso cuando nosotros nos quitamos del centro de la historia y ponemos a Dios en el centro de la historia. Es como si le diéramos la vuelta al vaso, como si cambiáramos por completo toda la perspectiva que nosotros teníamos de nuestra vida. Y yo creo que ese es un llamado al que nosotros estamos eh, invitados a que continuamente nosotros seamos capaces de ver nuestra vida con los lentes de la soberanía de Dios. Pero no es solo una evidente confianza en la soberanía de Dios lo que nosotros vemos exhibido en este relato. También vemos una curiosa relación entre José y su pasado y entre todo lo que él vivió con sus hermanos y con su padre. Y esto nos lleva al segundo punto que planteamos en principio, la relación de José con su pasado. Algo que llama la atención de lo que hemos dicho aquí
es la manera en que José, y ya lo mencionamos, reaccionó con respecto a sus hermanos. Incluso yo creo que hasta sus hermanos creían que José iba a vengarse de ellos. Y el hecho de que ellos no quisieran acercarse a él en principio era una muestra de que, José, tú estás en todo tu derecho de hacer lo que tú quieras con nosotros ahora. Y yo quisiera poder recrear eso de la manera más vívida posible y ponernos en el lugar de esa gente ahora mismo. Ellos están frente al muchacho que habían dado por muerto, al que hubiesen preferido matar y que no mataron por alguna cosa de Dios que ya vimos. Pero ahora lo están viendo cara a cara, convertido en el hombre que puede salvar sus vidas. Eso es impresionante. Pero también lo que podía estar pasando por sus mentes en ese momento, especialmente de los mayores. Lo que ellos estaban pensando, en cómo se involucraron con José, y todo eso pudo haber sido una película para ellos en ese momento. Miren, si ustedes lo piensan bien, José tenía el prospecto de lo que los psicólogos y psicoanalistas modernos llaman estrés postraumático. Sí, piénselo bien. Él fue huérfano de madre porque su madre murió en el parto de su hermano menor. Huérfano de madre. Además de eso, fue odiado por sus hermanos desde el principio, rechazado, pero también fue maltratado por su padre. Y yo sé que te está diciendo, pero ¿cómo que maltratado? Si él era el hijo favorito de Jacob. Sí, es que ese era el problema. Ese favoritismo de Jacob hacia José fue lo que hizo que sus hermanos incrementaran su ira contra él. Y en cierta manera, José no estaba buscando eso. Pero la Biblia dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y Jacob lo que hizo durante toda su vida fue provocar a ira a sus otros hijos, haciendo favorito a José sin razón alguna, solo porque él tenía un afecto especial por su madre. Y la Biblia dice en Proverbios, el hijo consentido avergonzará a su madre. Así que ese consentimiento desenfrenado de Jacob hacia José era una forma de maltrato realmente. Y piénsenlo, no sé cuántos de ustedes son padres, ¿verdad? Y a veces la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos varía de acuerdo a la forma en la que nos comunicamos, pero siempre procuramos estar evaluando nuestros sentimientos hacia ellos y ser equilibrados. Pero a veces alguna inclinación puede llevarnos a nosotros a mostrar cierto favoritismo y eso termina poniendo en desventaja a ese muchacho frente a los otros hermanos, pero también frente a la vida. Y yo creo que Jacob en cierta manera recibió ese tipo de maltrato pasivo del hijo favorito. Y es como cuando tú ves a un niño obeso y el nutricionista te dice, él está desnutrido porque no tiene una nutrición correcta. Ahí puede pensar, no, pero que él fue un hijo bien cuidado. Yo creería que fue un hijo excesivamente protegido. Y en cierta manera eso lo puso en una desventaja significativa. Pero no solo eso, él también fue, además de maltratado por su padre, casi asesinado. De hecho, la única razón por la que José no murió en el momento en el que sus hermanos lo echaron en un pozo fue porque uno de sus hermanos providencialmente intervino, pero su plan inicial era matarlo, tal era el odio de sus hermanos. Además de eso, fue vendido como un esclavo a una tierra gentil donde no conocían al Dios que la adoraba. Además de eso, fue acusado falsamente de abuso sexual y fue enviado a la cárcel falsamente. Y estando en esa cárcel, fue olvidado y abandonado por todos. O sea, si José fuera el psicólogo hoy en día, el diagnóstico sería, este muchacho tiene razón para ser un drogadicto. Es que él no tiene la culpa de ser un asesino. Su corazón se llenó de odio por todo el pasado que él tuvo que vivir. Claro, por eso es que él es un sociópata y un resentido con la sociedad, porque no tuvo el cuidado que tuvo que tener desde el principio. Hermanos, con todo respeto, bla, 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 bla. Porque nosotros no estamos viendo eso en José. Él no está reaccionando en consecuencia con lo que hoy se esperaría que fuera la reacción de una persona que padeció de semejante manera. Parece que José tenía todo para ser alguien lleno de un profundo deseo de venganza
y odio. Y como lo dije hace un momento, sus hermanos esperaban eso. En el panorama típico, él tenía todos los elementos para ser alguien que respondiera pecaminosamente con venganza contra sus hermanos, pero no fue así. Ya lo vimos, por su entendimiento de la soberanía de Dios, lo cual lo llevó a responder con piedad, pero también por la manera en que él estaba viendo los acontecimientos en retrospectiva. Él no los estaba viendo como pobre de mí, todo lo que yo tuve que vivir. Soy una víctima en este mundo. No. Él lo estaba viendo como, wow, esta es la manera en la que Dios trabaja. Él me pasó por todo lo que yo tuve que pasar, incluso los momentos más amargos de mi vida, para ahora traerme aquí a ser la esperanza de estas personas. Él ahora estaba viendo su pasado no como una fuente de dolor, sino como una fuente de gozo y alabanza, porque sabía que era Dios quien lo había traído allí por medio de todas esas circunstancias. Mis amados, muchas veces nosotros usamos nuestro pasado como un pretexto para pecar. Noemí es un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan de Noemí? Ella se fue de la tierra del Señor y se fue a una tierra donde murió su marido, murió su hijo, murió su otro hijo. Una de sus nueras la abandonó. Y cuando ella regresa al pueblo creyendo que había perdido todo, el pueblo la recibe, la ven seguramente demacrada, delgada, pero llena de mucha amargura. Y Noemí, cuyo nombre significa dulzura, es lo que empiezan a decirle los habitantes de ese pueblo. ¿Y cuáles son las palabras de ella? No me llamen Noemí, llámenme Mara. Escuchen, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, nota el terrible resentimiento que había en el corazón de Noemí contra, para ella, un único culpable, Dios. El Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso me ha cargado de amargura. Y ese Todopoderoso suena como un sarcasmo. Es como que el Todopoderoso pudo haber hecho algo por mí, pero no lo hizo. Pero Noemí estaba ignorando el final de la historia. De hecho, estaba ignorando que ella sería el puente para que su nuera Ruth se casara con vos y tuvieran un hijo que sería el abuelo de David, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Ella entraría en la historia como la mujer que se convertiría en un eslabón para que el Salvador del mundo viniera a nosotros. Pero ella estaba viendo solo el dolor que estaba sintiendo y en ese dolor estaba respondiendo pecaminosamente a toda la aflicción de su pasado. Y siempre vamos a tener esos dos caminos. A veces nosotros sufrimos a causa de la injusticia y el pecado de otros. Otras veces padecemos a causa de nuestro propio pecado, de nuestras malas decisiones. Y esas las asumimos más fácilmente. Decimos, bueno, finalmente yo me redimí, ya sufrí lo que tengo que sufrir, es la consecuencia de mi pecado. Pero cuando sufrimos a causa del pecado de otros, ese tipo de sufrimiento es sigiloso y dañino, porque puede ayudar, llevarnos a nosotros a albergar una respuesta pecaminosa. Dice la Biblia acerca de Saúl que él albergó resentimiento en su corazón y fue una raíz de amargura que contaminó también a otros. Hay formas en las que nosotros respondemos al pasado y una de esas formas es o de manera pecaminosa o de manera piadosa. Y todo eso va a depender de cómo nosotros estamos percibiendo a Dios y su soberanía trabajando en nuestras vidas. Quiero ponerles un ejemplo de alguien que responde piadosamente ante su pasado. Y es el ejemplo de Zaqueo. Cuando Zaqueo se convierte al Señor, él inmediatamente toma todo lo que él había vivido, la manera en la que él se había conducido, toda la forma en la que él había vivido de pecado y todos sus abusos, y lo convierte en un medio para la piedad. Él entendía en ese momento que perderlo todo era lo mejor que él podía hacer. José es otro ejemplo de responder piadosamente ante los sufrimientos del pasado.
Pero el mejor ejemplo de cómo responder ante el sufrimiento pasado es nuestro Señor Jesucristo, quien al igual que José fue vendido por sus hermanos, tratado como loco por su propia madre y sus hermanos de sangre, fue entregado por su pueblo como un malhechor y fue muerto desnudo, el hombre santo y puro, exhibido desnudo en una cruz. Pero allí sus brazos se abrieron en amor. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y mi hermano, es posible que tú te estés creyendo, o mi hermana, la mentira de que todo lo que tú padeciste en tu vida es hoy el combustible para que tú sientas lo que sientes. Tal vez rencor o amargura o deseo de venganza contra otras personas. Algunos hombres o mujeres dicen, yo no quiero saber nunca más de un hombre. Yo no quiero saber nunca más de una mujer porque ese sufrimiento con el que yo viví, o por esa manera en la que a mí me trataron, o por ese abuso que yo sufrí cuando era niña, o por ese bullying que a mí me hicieron cuando yo era niño en la escuela. Y cargamos en nuestro corazón todo eso. ¿Y saben cuál es el peligro? El peligro es que creemos que es bueno. Y creemos que es bueno porque creemos que merecemos una licencia para ese sentimiento por el sufrimiento que hemos padecido. Pero mi hermano, no, eso es una mentira. Si la Biblia nos manda a nosotros incluso amar a nuestros enemigos, ¿cómo pudiera la Biblia darnos licencia y Dios para nosotros albergar sentimientos de odio, de venganza, e incluso a veces contra nosotros mismos? Y eso puede que no se exteriorice muchas veces. Puede que no sea algo que estamos diciendo continuamente, pero sí puede ser algo con lo que o nos estamos flagelando a nosotros mismos, como que si estuviéramos pagando una pena que tenemos que pagar. No tenemos por qué llevar esas cargas sobre nuestras espaldas. No tenemos por qué llevar esa pesada cruz si realmente nosotros hemos venido al Señor Jesucristo. Toda tu vida, desde el momento en el que naciste hasta donde estás ahora, ha estado en las manos del Señor. Sí, con todo y esos sufrimientos. Eso no significa que el Señor te los haya infligido. Eso significa que Él ha estado allí y Él lo ha visto y ha llorado contigo y ha sufrido contigo y ha estado contigo. Por supuesto que lo ha visto. Aquello que tú crees que pasó solamente entre tú y Dios y que nadie más vio y que a nadie más le has contado, sí, Él lo vio. Y precisamente por eso es que ahora estar en Cristo es un motivo de alabanza. Señor, a pesar de todo eso, tú me tienes aquí. A pesar de todo eso, yo puedo verte hoy con gratitud. Yo puedo verte con gozo en mi alma y en mi corazón. Oh, mis hermanos, no permitamos que nuestra relación con el pasado se convierta en un combustible para nuestros pecados en nuestra vida presente, sino que corramos al Evangelio, porque finalmente a donde debe eso conducirnos es a la cruz, donde nosotros encontramos perdón y la verdadera libertad que viene de Cristo. Si tú sigues viéndote como una víctima de tu pasado, tú vas a seguir cargando una pesada carga sobre tu espalda. Y no es hasta que tú encuentres el verdadero perdón en Cristo Jesús y entiendas su obra redentora que tú vas a poder liberarte de esa pesada carga que tú llevas sobre tus hombros. Así que hemos visto en esta historia a un José relacionándose de manera muy especial con Dios y con su soberanía, también con su pasado, y es evidente por el trato que él tiene con sus hermanos. Pero también nosotros vemos a un José que se relaciona de manera maravillosa con la esperanza. Noten cómo una y otra vez en el texto, si lo pueden ver conmigo, dice en el versículo 4, y José le dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José su hermano, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese. Mira cómo José está liberando a sus hermanos de esa carga. Porque es tremendo, hermanos. Cuando nosotros cargamos algo en nuestro corazón, no solo nos estamos cargando nosotros, sino que muchas veces estamos cargando a esas personas que también, en cierta manera, participaron de nuestra aflicción. Y José los está liberando. Él les dice, no les pese el haberme vendido aquí. Aquí donde está el punto. Pues para preservar vidas, nota la visión futura que tiene
José, para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Y por qué? Bueno, porque hasta en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7, Dios me envió delante. Dios sabía que esto iba a pasar. Dios sabía que esto iba a venir para el mundo, pero Dios me envió adelante. ¿Para qué? Para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida. Nota estas palabras, mediante una gran liberación. La familia de José eran solo 70 personas. Y en ese tiempo de hambre estaban muriendo miles. ¿A cuál es la gran liberación a la que José se está refiriendo ahí? Esa visión futura de José tiene que ver con la visión que él tenía de Dios, del Dios que había llamado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a esa promesa que Dios había hecho a sus padres, Abraham, a Isaac y a Jacob, que iba a ser grande esa descendencia. Y él sabía que ese era un momento crucial para la historia. Ahora, si usted todavía no lo ve tan seriamente, recuérdese que uno de los hermanos de José era Judá, de quien precisamente unos versículos anteriores se dijo que tuvo un hijo por fin, en medio de un malabar de su nuera que se inventó una cosa para poder tener un hijo de él, pero lo tuvo. Y es de ese Judá, de nada más y nada menos de ese Judá, donde vendría el Salvador del mundo. Es decir, lo que José está preservando en ese momento no es solo el linaje étnico de su padre, sino la simiente que viajaba a través del pueblo de Israel, específicamente de la familia de Jacob, específicamente de su hijo Judá. Es esa simiente la que Dios está preservando y es eso lo que José está viendo en perspectiva. Dios me envió a preservarlos a ustedes en gran liberación. Wow, mis hermanos. José no estaba pensando solo en cómo Dios me trajo hasta aquí, sino en para qué me trajo aquí con respecto a lo que sigue hacia adelante. Y esa perspectiva futura de José es tremenda porque le permitía entender ahora con más claridad todos los planes y los propósitos de Dios. A veces somos tan cortos de vista que solo vemos lo que podemos vivir cada día. Hasta ahí vemos, hasta lo que está pasando hoy. Y en cierta manera es bueno, ¿verdad? Porque cada día trae su propio afán. Pero no es bueno vivir sin esperanzas en este mundo o creer que hemos llegado al final de nuestras vidas, que no hay nada más que nos depare, que todo está terminado. Nosotros solo somos un pedacito de la eternidad, como diría alguien. Y hay algo en nuestra vida que es potencialmente eterno si estamos en Cristo Jesús. Y es hacia allá, hacia donde deben mirar nuestros ojos. Es tremendo porque José estaba viendo lo que sus hermanos no podían ver. José estaba viendo lo que Jacob no podía ver. José estaba viendo lo que nadie en ese momento podía ver. Él estaba encima del panorama y no porque él fuera Dios, sino porque tenía el tablero completo, desde el pasado hasta el futuro. Y mis amados, ¿acaso no tenemos nosotros el mismo panorama? ¿Acaso no es nuestra vida algo que nosotros éramos, algo que somos ahora y algo que seremos en la eternidad? ¿Y acaso no está claro y firmado en la palabra de Dios como una promesa segura para nosotros? Que a los que antes conoció también los predestinó y a los que predestinó también los justificó y a los que justificó los llamó, a los que llamó justificó, santificó y él también habrá de glorificarlos. Esa es la razón por la que Pablo exclama al final del capítulo 8, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero José no tenía esa promesa. Pero sin esa promesa, él estaba albergando tremenda esperanza. Mis amados, tenemos nosotros mejores promesas ahora en Cristo Jesús. Tenemos ahora una promesa gloriosa.
una esperanza segura y futura en Cristo, que debe llevarnos a mirar nuestra realidad presente como algo temporal que va a aterrizar en la eternidad. Manera de conclusión. ¿Cómo podemos nosotros contemplar nuestras vidas a la luz de esta realidad? Esa es una pregunta retórica en la que quisiera que ustedes pudieran pensar en este momento. A la luz de la soberanía, el pasado, el futuro, a la luz del entendimiento del Dios que obra, de todo lo que he vivido y de lo que me falta por vivir, ¿cómo puedo yo ver mi vida ahora a la luz de esa realidad? No somos el resultado de acontecimientos desafortunados, aleatorios. Somos todo lo que el Señor ha querido hacer de nosotros. Eso es lo que somos. Hemos vivido todo lo que el Señor ha querido que vivamos. Mis hermanos, nosotros, ya lo dije, no somos víctimas de nada. A veces nos cae como ese sentimiento de victimización. Pobre de mí. Es que yo, todos mis hermanos, todos mis compañeros de colegio, todos los muchachos del barrio, pero yo. Y en ese sentimiento de victimización estamos deshonrando al Señor porque estamos diciendo, Señor, tu plan de vida para mí ha sido un fracaso. ¿Por qué no me dejaste diseñar mi propia vida? Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Lo que tú has permitido para mí ha sido un mal plan. Te has equivocado. Tomaste una mala decisión. Qué necio se escucha eso, ¿verdad? Pero hermanos, es así como se oye cuando nosotros tratamos de ponerle un plan distinto al Señor. No existen, hermanos, realidades paralelas. Hace un tiempo se estrenó la película Avengers Endgame, no sé cuántos la vieron, pero una de las escenas curiosas de esa película es una que tenía que ver con Doctor Strange, que era uno de los Vengadores y él tenía el poder para poder viajar en el tiempo a través de diversas realidades. Y entonces Doctor Strange dice que viajó para ver 14 millones de realidades o mundos en los que se desarrollaba el final de la historia y que solo en uno ganaban. Y entonces ese mundo era el que ellos estaban viviendo, así que debían dejar los acontecimientos suceder. Yo sé que eso suena muy emocionante y uno piensa, Señor, dame el poder para ver los 14 millones de mundos en los que yo pude haber sido ingeniero, doctor, arquitecto, casado, soltero, qué sé yo, mono, rubio, holandés, africano. Pero no tenemos ese poder, hermanos. Y la realidad es que no existe una vida paralela. No hay un universo en el que hay un segundo Jacobis viviendo otra vida alterna de acuerdo con decisiones que se tomaron o no. No existe un tal y si lo hubiera hecho de esta manera, no existe. Si hubiese tomado tal decisión, no existe otro camino. Tu vida es la que tienes. Y esto es lo que el Señor ha diseñado. Estos son nuestros 14 millones de mundos paralelos. Esta es nuestra realidad. Una visión centrada en Dios. Y esta es la segunda conclusión. Nos ayuda a dejar de victimizarnos y vernos como quienes han sido más bien guardados por Dios desde antes de nacer. Y que cada acontecimiento desde ese momento de nuestras vidas ha estado en sus manos. Cada acontecimiento. Ojalá eso nos ayude incluso a ver nuestra soltería o vuestra soltería, no como el resultado de la mala suerte. Ay, si le hubiera dicho que sí. Si tan solo yo no me hubiese cambiado de ciudad. No. Nuestra vida, en este caso vuestra soltería, no es el resultado. Cuando se ve desde esta perspectiva, se ve como una condición en la que podemos encontrar gozo,
sea permanente o temporal, sabiendo que es un plan para nosotros. Ha sido su plan. Pero veamos también que si mezclamos eso con la esperanza, mientras más miramos hacia adelante, hacia la realidad futura, como lo hizo José, más allá de este mundo, más allá de la realidad que nosotros estamos viendo, hacia las promesas de ese Dios fiel, nos encontramos que un día incluso esa soltería será una condición eterna. Ser soltero será nuestro estado en la eternidad. El matrimonio es una bendición aquí enorme. La Biblia dice que hay esposa y al bien, pero su propósito mayor es acercarnos a una realidad que está por encima del mismo matrimonio. El matrimonio tiene el propósito de acercarnos a una realidad que está por encima, que le sobrepasa, y es la realidad de la comunión con Cristo. Y esa es la razón por la que no habrá matrimonios en la eternidad, porque no tendrán sentido. ¿Para qué yo quiero quedarme con la figura desdibujada si voy a poderle ver cara a cara? ¿Para qué yo quiero quedarme con aquello que le representa si puedo quedarme con él realmente? Y por eso el matrimonio en la eternidad no será algo que tenga sentido, porque él tiene el propósito aquí solo de conducir nuestra mirada hacia el Salvador. Así que si miramos en perspectiva, lo que decimos, la meta al final de todo es poder vivir para la gloria de Dios. Esa es la meta al final. Ojalá no caigamos en la trampa de idealizar el matrimonio como la meta final de la vida. Si Dios lo permite, eso es una bendición. Pero si no, ¿por qué no habría de serlo también? Eso es lo que el Señor ha permitido en su plan. Y al final, eso es lo que todos seremos un día. Y tal vez seas tú uno de los que diga en la eternidad, ay, ve, yo sabía ya que era esto antes de venir aquí. Yo sabía que era vivir contemplando solo a Cristo desde la soltería. Qué bendición, hermanos míos, poder compartir estas verdades con ustedes. Y ojalá puedan quedar en vuestros corazones. Dios es soberano. No debo tomar el pecado como un pretexto para mi pasado y debo mirar hacia el futuro con esperanza y vivir mi realidad presente a la luz de esa esperanza. Que el Señor nos ayude. Oramos. Amén. Señor, gracias, gracias, gracias por darnos el privilegio y el gozo de poder meditar a la luz de esta historia de José, Señor, en estas verdades tan gloriosas para nosotros. Perdónanos por las veces que ignoramos, Señor, que tú eres el Dios soberano que gobierna todas las cosas según el designio de tu voluntad. Perdónanos por las veces que nos hemos quejado, Señor, por la realidad que nos ha tocado vivir. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos ignorado que nuestra vida, incluso con sus infortunios, es el resultado del plan de un Dios al que nada se sale de control. Señor, también quiero darte gracias, Padre, por aquellos que han vivido vidas difíciles y que han tenido pasados traumáticos, tal vez, Señor, que han pasado por situaciones de abuso o que han pasado por situaciones de abandono o que han tenido, Señor, la pérdida de un ser querido o la ruptura, Señor, de una relación emocional. Padre, yo te pido, Señor, que tú puedas consolar sus corazones.